Buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar nuestra presentación hablando sobre un componente que revolucionó la tecnología moderna, el transistor BJT o transistor de unión polar por sus siglas en inglés. Para entenderlo de una forma más simple, imagínenlo como una llave de paso de agua, pero que controla el flujo de la corriente eléctrica. Es un dispositivo semiconductor que cuenta con tres terminales clave: la base, el colector y el emisor. Su función principal en la electrónica es utilizar una corriente muy pequeña en la base para controlar una corriente mucho más grande que fluye en el colector y el emisor. ¿Por qué este componente puede funcionar como un interruptor digital? En la electrónica analógica, el BJT se usa para amplificar señales de manera gradual. Sin embargo, en el mundo digital no nos interesan los puntos medios, solo nos importan los extremos. Por eso forzamos al transistor a trabajar únicamente en dos zonas operativas límites, las cuales son la región de corte y la región de saturación. Al controlar si entra o no corriente por la base, podemos hacer que el transistor pase instantáneamente de no dejar pasar absolutamente nada de electricidad a permitir el paso máximo de corriente. Funciona exactamente igual que un interruptor de luz mecánico de nuestra casa, pero totalmente electrónico y millones de veces más rápido. Ahora bien, esto nos introduce perfectamente a la idea del on y off digital. El estado off o estado de corte. Cuando la corriente en la base es cero, el transistor se comporta como un circuito abierto. La corriente no puede viajar del colector al emisor. En el código binario esto equivale a un cero lógico. Mientras tanto, en el estado on o de saturación, cuando inyectamos la corriente suficiente en la base, el transistor se cierra por completo, actuando como un circuito cerrado. La corriente fluye libremente y esto equivale a un 1 lógico, binario. Bien, para visualizarlo de manera gráfica, observemos este diagrama sencillo que les puedo enseñar aquí, que como pueden ver, tenemos el colector, la base y el emisor. El colector viene funcionando como entrada de energía, la base como el gatillo de control y el emisor como la salida a tierra. Bien, ¿qué pasa aquí? Si aplicamos señal en la base, el interruptor se cierra y unimos el colector con el emisor, permitiendo el paso de la corriente general. Si quitamos la señal de la base, el interruptor se abre y la corriente se detiene por completo. Con esta pequeña introducción cubrimos la base teórica del transistor como conmutador y doy paso a mi compañero para analizar en detalle el primer estado de este ciclo. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del estado de corte en un transistor. Este ocurre cuando no hay corriente en la base, lo que significa que tampoco circula corriente por el colector. En otras palabras, el transistor está apagado y funciona como un interruptor abierto. Un ejemplo sencillo de este es un LED. Un LED conectado al colector. Si en la base no recibe corriente, el LED permanece apagado. Este comportamiento es fundamental para la electrónica digital porque nos permite representar el cero lógico y controlar dispositivos como luces o motores. Así, el estado de corte es la manera más simple de entender cómo un transistor puede bloquear el paso de la corriente y actuar como un interruptor electrónico. Ahora voy a explicar el estado de saturación de un transistor BJT. La saturación ocurre cuando el transistor recibe suficiente corriente en la base para que pueda conducir la máxima corriente posible entre el colector y el emisor. En este estado, el transistor se comporta como un interruptor cerrado, permitiendo así el paso de la corriente a través del circuito. Una de las características importantes de la saturación es que el voltaje entre el colector y el emisor, también conocido como VCE, es muy pequeño, generalmente alrededor de 0.2 voltios. Esto significa que el transistor está prácticamente encendido
y ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente. Para entenderlo mejor, imaginemos un circuito con un LED. Cuando aplicamos suficiente corriente a la base, el transistor entra en saturación y permite que la corriente circule hacia el LED, haciendo que éste se encienda. Si el transistor no estuviera saturado, el LED no podría recibir la corriente necesaria para funcionar correctamente. Este estado es muy utilizado en aplicaciones digitales y de control, ya que permite activar y desactivar dispositivos de forma eficiente. Algunos ejemplos son el control de LEDs, relés, motores pequeños y circuitos controlados por microcontroladores como Arduino. En resumen, cuando un transistor está en saturación, funciona como un interruptor encendido, permitiendo el flujo de corriente entre el colector y el emisor y activa la carga conectada al circuito. Hola profesor, yo soy Francisco Abraham. Voy a continuar la charla que explicaron mis compañeros en la parte de teórica. Yo voy a hacer el problema que se presenta aquí presente, lo voy a explicar en un momento. El problema dice que primero para el problema se requiere un transistor NPN exactamente como interruptor para encender un LED desde una señal lógica de 5 voltios. En pocas palabras, lo que hace este problema o el circuito es encender un LED para más de 5 voltios y nos está pidiendo que busquemos la resistencia del LED, la corriente de la base mínima, o sea, del transistor, la resistencia de la base y la corriente del transistor, de la base del transistor real, o sea, más técnicamente como la saturada, los explico más adelante. Ok, entendiendo ya esto, vamos a borrar esto y voy a pasar a dar los datos. 3. Continuando, yo voy a proceder a dar los datos, el cual necesito para poder terminar el problema. Los datos son los siguientes. Bueno, estos son los datos que vamos a usar para que lo puedan ver de manera más clara. Y ya con estos datos voy a proceder a los problemas. Ok, bueno, voy a buscar las enigmas que mencioné en el problema. 3. Ok, bueno, continuando con la primera enigma. La primera enigma sería la resistencia del LED. La fórmula que estoy usando yo, o la que se usa normalmente, es la de voltaje que entra en el circuito. O sea, voltaje de entrada menos el voltaje del LED, que fue el dato que di, más el voltaje del colector y el emisor, saturado entre la corriente que tiene que entrar al transistor 0.2 entre 0.02 amperios. Eso me tiene que dar la resta de 9.8 y acá se queda igual. Bueno, le voy a pedir a mi hermano, a mi compañero, que me diga cuál es el resultado de esto. Según esta fracción me sale que es 490 ohms. Ok, la respuesta es 490 ohms. Esto significa que para que la resistencia del LED, para que el LED no se queme, necesita una resistencia de 490 ohms para poder trabajar bien con el circuito con los valores que me están dando. Eso es todo técnicamente. Ahora vamos a pasar con la otra enigma. Ok, bueno, ahora continuando con la corriente mínima de base, que es la segunda incógnita. La fórmula es bien sencilla. Sería la corriente que está entrando en el transistor para poder que dé energía a la base del colector entre beta, que significa la ganancia de la corriente del transistor. Entonces, ya todos los valores me lo han dado. Aquí yo pongo 20 miliamperios, que es la corriente que está entrando por el transistor, entre 100, que eso fue lo que yo calculé de beta. Eso me está dando 0.2 miliamperios. 0.2 miliamperios es lo que yo necesito como mínimo para que el transistor funcione. Bueno, ahora hay que encontrar lo que dije que era la corriente de la base real o el factor overlay. Entonces lo que uno hace es que agarra la corriente mínima que conseguimos del problema anterior y lo multiplicamos por un factor de 5. Ok, en verdad el overdrive se usa para poder que el transistor no trabaje al límite, que sería el mínimo 0.2.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros mayormente lo que hacemos es que multiplicamos entre un valor de 3.5 a 10. Yo estoy usando 5 porque es como más o menos la mitad de entre estos factores que usamos para multiplicarlo, para que trabaje tipo de manera estándar, por eso se llama corriente real. Entonces, con esto, lo que hicimos es que agarramos el 0.2 que conseguimos en el problema en la incógnita anterior, lo multiplicamos por 5, que es una constante. ¿Cuánto daría eso? 1 miliamperio. Daría 1 miliamperios. Eso es lo que se usaría la corriente real que está pasando. El transistor trabaja en una parte estándar y que no se sobresature o sino que esté muy débil. Vamos con la siguiente cosa. Bueno, y por último, la última incógnita, que sería la resistencia de la base. Ok, se saca por la siguiente fórmula: el voltaje de entrada, el voltaje lógico menos el voltaje de la base entre la corriente real que sacamos en la incógnita anterior. Haciendo todos los cálculos, 5 menos 0.7 entre eso me da lo siguiente, que esto de acá, 4.3 entre 0.001 amperios. Eso nos da 4300 ohms. 4300 ohms. Esa sería la resistencia de la base, y eso lo que hace es que controla la corriente que va a pasar dentro de la parte de la base del transistor. Eso es todo, y eso lo sacamos para saber que no se sobrecargue el circuito, o el transistor mejor dicho. Con esto nada más voy a decir la conclusión. En pocas palabras, cuando el voltaje del circuito es 0, se va a comportar en corte, y eso lo que va a hacer es que el LED no se pueda prender porque no hay corriente pasando por la base del transistor. Pero cuando la señal lógica se sube a 5 voltios, lo que va a hacer es que trabaje en una zona de saturación, haciendo que sí pase corriente al transistor y a los circuitos, o sea al LED. Y eso lo que va a provocar es que esas tres, el LED, el transistor y también la resistencia del sistema, vaya a estar conectados a tierra, haciendo que pueda funcionar el LED sin ningún problema. Ahora vamos a hablar sobre el factor overdrive, un concepto muy importante cuando utilizamos un transistor como interruptor digital. Anteriormente se calculó la corriente mínima de base necesaria para que el transistor entre en saturación. Sin embargo, en la práctica no se suele trabajar exactamente con ese valor mínimo, porque las características reales del transistor pueden variar. Por esta razón se utiliza el factor overdrive, que consiste en suministrar una corriente de base mayor a la mínima calculada. Generalmente se multiplica la corriente de base por un factor entre 2 y 10, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si el cálculo nos dio una corriente mínima de base 0,2 miliamperios, podríamos aplicar un factor de 5. Entonces la nueva corriente de base sería de 1 miliamperio. De esta forma nos aseguramos de que el transistor entre completamente en saturación y funcione de manera segura y confiable. El uso de transistores como interruptores digitales tiene muchas aplicaciones en la electrónica actual. Se utilizan para controlar LEDs, relés, motores pequeños, sistemas de automatización y dispositivos programables como Arduino y microcontroladores. En conclusión, el transistor puede comportarse como un interruptor electrónico, operando entre dos estados, corte y saturación. El cálculo correcto de la corriente de base y la utilización del factor overdrive permiten garantizar una conmutación eficiente y segura, convirtiendo al transistor en uno de los componentes más importantes de los sistemas electrónicos digitales. Muchas gracias.